Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con una meditación de alineamiento. Vamos a hacer tres respiraciones lentas, suaves y profundas. A llevar la visión al entrecejo, a conectar con nuestra respiración. Y en la última exhalación, cantamos el monosílabo sagrado del Om. 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 Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheswaraha, Gurur Sachat Para Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarans Master. Namaskarans Master CVV. Namaskarans Master CVV. Namaskarans Master CVV to your lotus feet. Juntos y como grupo recitamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida,
que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve a la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Om. 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 Lentamente y con una respiración suave y profunda, retomamos la percepción habitual. Bueno, buenas tardes a los que están presentes y a los que están mirando de manera sincrónica. Vamos a continuar con la lectura de Jung, El hombre y sus símbolos. Estamos todavía con la interpretación de los sueños de la hija de un psiquiatra a la cual Jung tuvo que interpretar sus sueños porque su padre, que era psiquiatra, lo llevó para que Jung lo vea, ya que la niña le había regalado para Navidad una serie de 8 sueños que ella, creo que eran 8, que ella había tenido y eran con un simbolismo más allá del simbolismo cristiano, ¿no? Y esta familia eh, tenía una religión cristiana por tradición, pero no eran observantes o no cumplían con las tradiciones del cristianismo, ¿sí? Solamente lo conservaban de manera familiar, pero no era algo que estaba muy allegado a la niña. Sin embargo, los sueños de esta nena, que después creo que al año había dicho de que esta nena fallece, estos sueños representaban simbolismos colectivos que iban más allá del cristianismo, que tenían que ver más con el simbolismo hermético, con simbolismo celta. Y bueno, nos quedamos en una de las interpretaciones del sueño. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer respecto a la reunión anterior? Si no, continuamos con la lectura. Hola, buen día, shalom, shalom. No, podemos continuar, yo creo. Bueno, muchas gracias, Jacibe. Vamos a seguir entonces con la lectura. Si continuamos, habíamos visto estas imágenes, habíamos ya leído lo que dicen al respecto y nos habíamos quedado en el primer parrafito de la página siguiente. Bueno, sin embargo, al hacerlo así, los elevo a la esfera de nuestro superviviente misterio cristiano, el nacimiento de nuestro Señor, mezclado con el secreto del árbol de verdor perenne que trae la luz recién nacida. Esto se refiere al quinto sueño. Bueno, aquí avanzamos al quinto sueño. Aunque hay amplias pruebas históricas de la relación simbólica entre Cristo y el símbolo del árbol, los padres de la niña se habrían sentido muy desconcertados si se les hubiera pedido que explicaran exactamente qué significaban al adornar un árbol con velas encendidas para celebrar el nacimiento de Cristo.
Ah, es solo una costumbre de Navidad, habrían contestado. Una respuesta sería, una respuesta seria habría requerido una amplia disertación acerca del antiguo simbolismo del dios mortal y su relación con el culto de la Gran Madre y su símbolo, el árbol, por solo mencionar un aspecto de este complicado problema. Cuanto más profundicemos en los orígenes de una imagen colectiva, o dicho en lenguaje eclesiástico, de un dogma, más descubriremos una maraña, al parecer interminable, de modelos arquetípicos que, antes de los tiempos modernos, no había sido objeto de reflexión consciente. Así es que, por paradójico que parezca, sabemos más acerca del simbolismo mitológico que ninguna otra generación anterior a la nuestra. El hecho es que, en tiempos anteriores, los hombres no reflexionaban sobre sus símbolos, los vivían y estaban inconscientemente animados por su significado. Ilustraré esto con una experiencia que tuve una vez con los salvajes del monte Elgón, en África. Todas las mañanas al amanecer salían de sus chozas y se echaban el aliento o se escupían en las manos para luego perdón, en las manos que luego extendían hacia los primeros rayos del sol, como si estuvieran ofreciendo su aliento o su saliva al dios naciente, o Mungu. Esta palabra swahili que empleaban al explicar el acto ritual deriva una raíz polinésica equivalente a mana o mulungu. Estos términos y otros similares designan un poder de extraordinaria eficacia y penetración que podríamos llamar divino. Por tanto, la palabra Mungu es el equivalente de Alá o Dios. Cuando les pregunté qué expresaban con ese acto y por qué lo hacían, se sintieron completamente desconcertados. Solo pudieron decirme, siempre lo hemos hecho, siempre se ha hecho cuando sale el sol. Se rieron ante la deducción obvia de que el sol era Mungu. Cierto es que el sol no es Mungu cuando está por encima del horizonte. Mungu es el momento preciso en que sale. Lo que hacían era evidente para mí, pero no para ellos. Se limitaban a hacerlo sin reflexionar jamás en lo que hacían. En consecuencia, eran incapaces de explicarlo. Llegué a la conclusión de que ofrecían su alma a Mungu, porque el aliento de vida y la saliva significan sustancia del alma. Echar el aliento o escupir sobre alguna cosa transmite un efecto mágico, como por ejemplo cuando Cristo utilizó saliva para curar al ciego, o cuando un hijo aspira el último aliento de su padre agonizante con el fin de posesionarse de su alma. Es muy inverosímil que esos africanos, aun en tiempos remotos, hubieran sabido jamás algo más acerca del significado de su ceremonia. De hecho, sus antepasados probablemente sabían menos porque eran más profundamente inconscientes aún de sus motivos y pensaban menos acerca de sus acciones. El Fausto de Goethe dice apropiadamente, Ein Anfang war die Tat, en el principio fue el hecho. Los hechos jamás fueron inventados, fueron realizados. Por otra parte, los pensamientos son un descubrimiento relativamente tardío del hombre. Primeramente fue impulsado hacia los hechos por factores inconscientes. Solo fue mucho tiempo después, cuando comenzó a reflexionar sobre las causas que le habían impulsado y le costó mucho tiempo llegar a la idea absurda de que tenía que haberse impulsado él mismo, ya que su mente era incapaz de identificar ninguna otra fuerza motivadora que no fuera la suya propia. Nos reiríamos ante la idea de una planta o un animal investigándose. Sin embargo, hay mucha gente que cree que la psique o mente se inventó a sí misma y por tanto fue la creadora de su propia existencia. En realidad, la mente se ha desarrollado hasta su punto actual de conciencia como una bellota se desarrolla hasta ser una encina o como los saurios evolucionaron hasta ser mamíferos.
Se ha estado desarrollando durante muchísimo tiempo y aún sigue su desarrollo. Así es que estamos impulsados por fuerzas internas y también por estímulos externos. Estos motivos interiores surgen de su origen profundo, que no está hecho por la consecuencia ni está bajo su dominio, por la conciencia, perdón, ni está bajo su dominio. En la mitología de los tiempos primitivos, esas fuerzas se llamaban mana o espíritus, demonios y dioses. Hoy, hoy día, son tan activos como lo fueron siempre. Si se adaptan a nuestros deseos, los llamamos inspiraciones felices o impulsos y nos congratulamos de ser tan ingeniosos. Si van en contra nuestra, entonces decimos que es solo mala suerte y que ciertas personas están en nuestra contra o que la causa de nuestras desgracias debe ser patológica. La única cosa que no queremos admitir es que dependemos de poderes que están fuera de nuestros dominios. Sin embargo, es cierto que en tiempos recientes el hombre civilizado adquirió cierta fuerza de voluntad que puede aplicar donde le plazca. Aprendió a realizar su trabajo eficazmente sin tener que recurrir a cánticos y tambores que le hipnotizaran, dejándole en trance de actuar. Incluso puede prescindir de la oración diaria para pedir ayuda divina. Puede realizar lo que se propone y puede llevar sin dificultad sus ideas a la acción, mientras que el hombre primitivo parece estar trabado a cada paso en su acción por miedos, supersticiones y otros obstáculos invisibles. El dicho querer es poder es la superstición del hombre moderno. No obstante, para mantener su creencia, el hombre contemporáneo paga el precio de una notable falta de introspección. Está ciego para el hecho de que, con todo su racionalismo y eficiencia, está poseído por poderes que están fuera de su dominio. No han desaparecido del todo sus dioses y demonios, solamente han adoptado nuevos nombres. Ellos le mantienen en el curso de su vida sin descanso, con vagas aprensiones, complicaciones psicológicas, insaciable sed de píldoras, alcohol, tabaco, comida y sobre todo un amplio despliegue de neurosis. Bueno, acá tenemos dos imágenes, vamos a ir a ellas y vamos a ver lo que dice en el epígrafe. Dos ejemplos de la creencia en el poder mágico, del aliento. Abajo a la izquierda, un hechicero Zulu cura al paciente soplándole en el oído por medio de un cuerno de vaca para expulsar a los espíritus. Debajo, una pintura medieval sobre la creación presenta a Dios infundiendo a Adán el soplo de vida. Página siguiente, en una pintura italiana del siglo XIII, Cristo cura a un ciego con saliva, a la cual, como el aliento se la creyó desde tiempos inmemoriales, capaz de infundir vida. Vamos a ver, no está la figura siguiente, a ver, esta no es, tal vez está un poquito más arriba. No, bueno, vamos a pasar al siguiente título. Acá terminamos un título y al final nos quedamos en el quinto sueño de la nena. ¿Alguna consulta o algún aporte? Yo solo tengo una duda, Shami. Sí. ¿Podrías ahondar un poquitito más sobre qué lente se creó a sí misma? Es algo así como que fuerte, es algo... am, Bueno, pensá de que en el Bereshit dice, y los creó Elohim, ¿no? No lo toma desde el singular, sino desde la pluralidad. Los creó a imagen y semejanza. Ahora tenemos varios vehículos, ¿no? Según el esoterismo tenemos varios vehículos. Y uno es la mente, ¿no? Ese cuerpo mental. Yo creo que tiene que ver con eso. Entonces se va desarrollando. Nosotros al ser una chispa,
de lo divino o una chispa del Ein Sof, es como lo que dice, el mar en la gota o la gota del océano. ¿Cómo era el dicho ese, te acordás? El océano en cada gota. El océano en cada gota, sí. El océano en cada gota. O el mar en la gota. No me acuerdo cómo era bien. Pero tiene que ver con eso. Esa chispa es la imagen y semejanza, justamente. Por eso habla de se crea a sí mismo. Fíjate que en el Kibalión también dice, todo es mente. Todo es mente. Y esa mente se manifiesta también por medio de la vibración o del sonido. Entonces hay todo un proceso, ¿no? De inhalación primero, exhalación después y para que salga el sonido. Entonces, por eso el Kybalión dice, todo es mente, todo es vibración. Entonces, como está compuesto también por diferentes logos, ¿no? La mente tiene que ver con eso, tiene que ver también con un logos. Y es a través del verbo que se manifiesta la creación también. Aparte, la creación es autocreada, o sea, Claro. es de sí misma que surge. Surge de sí misma, tal cual. Todos los planos de la creación son esencialmente autocreados, de la misma esencia sale todo, del mismo ser. Por lo tanto, la mente sale de sí misma. Por eso muchos maestros dicen todo es Dios. Todo es Dios, no hay algo que no sea Dios. Todo es Dios, por eso es omnipresente, omnisciente, omnisintiente. Todo es Dios. Entonces vos también sos Dios y yo también soy Dios, pero bueno, nosotros tenemos ese concepto, la misma mente, ¿viste cuando lo vemos los lunes? La misma mente, esa en la dimensión de la Binah, necesita jerarquizar, clasificar para poder ordenar y eso hace que el pensamiento sea finito. Al ser finito está en un estado de dualidad, de yo y el otro, entonces no puede percibir la unidad, no puede percibir que yo soy Dios, no puedo percibirlo, yo me percibo separada porque la Binah está operando para protegerse a sí misma, para que la psique se proteja, porque no va a poder entender lo que me dice la dimensión de la Jojma, ¿entendés? Para Sí, llevarlos a planos cabalísticos sería así, pero en realidad nuestro centro solar que está en la Tiferet está unido al Ein Sof, está unido al Ein Sof. Es el Ein Sof mismo manifestándose, pero no lo puede percibir porque está en ese estado de dualidad. Pero fíjate que, bueno, desde lo teosófico estamos en la raza del desarrollo de la mente, ¿no? Nosotros nos individualizamos al término de la raza lemuriana, A la mitad. a la mitad. Bueno, nosotros hoy estamos en el desarrollo de la mente. ¿Y cuál es el desarrollo de la mente? Justamente dejar de sentirse separado, ¿no? Tiene que ver para mí con eso, el desarrollo de la mente, ¿no? Poder volver a hacer el caminito de ascenso para integrarnos o sentirnos uno, salir de ese estado de separatividad. Por eso todo es mente, porque todo se desarrolla a partir de la mente, que es la que también nos limita. Por eso la Binah también está correspondida por Saturno, ¿no? Es la madre limitadora, ¿no? Que es la madre dadora, pero también la madre limitadora que sobreprotege. Y eso necesita romperse a nivel mental, necesita romperse para que ese cli se pueda abrir y se pueda hacer más grande para poder percibir más luz, pero eso es todo un proceso mental. claro. Así que no sé, si tenés alguna otra duda, no sé si la pude responder tampoco. No, sí, bastante bien. Muchísimas gracias, Shami. Sí, todo claro. Gracias. Bueno, gracias a vos. Vamos a seguir con la lectura con un nuevo capítulo. El alma humana. Vamos a ver qué dice Jung acá sobre el alma humana. Lo que llamamos conciencia civilizada se ha ido separando de forma constante de sus instintos básicos, pero esos instintos no han desaparecido, simplemente han perdido su contacto con nuestra conciencia y por tanto se han visto obligados a hacerse valer mediante una forma indirecta. Esta puede ser por medio de síntomas físicos, en el caso de la neurosis, y por medio de incidentes de diversas clases, como inexplicables raptos de mal humor
olvidos inesperados o equivocaciones al hablar. Al hombre le gusta creer que es dueño de su alma, pero como es incapaz de dominar sus humores y emociones o de darse cuenta de la miriada de formas ocultas con que los factores inconscientes se insinúan en sus disposiciones y decisiones, en realidad no es su dueño. Estos factores inconscientes deben su existencia a la autonomía de los arquetipos. El hombre moderno se protege por medio de un sistema de compartimientos contra la idea de ver dividido su propio dominio. Ciertas zonas de la vida exterior y de su propia conducta se mantienen, como si dijéramos, en cajones separados y jamás se enfrentan mutuamente. Como ejemplo de esa especie de psicología en compartimientos, recuerdo el caso de un alcohólico que llegó a quedar bajo la influencia laudable de cierto movimiento religioso y fascinado por sus entusiasmos, había olvidado que necesitaba beber. Era evidente que Jesús le había curado con un milagro y por tanto le mostraron como testigo de la gracia divina o de la eficacia de la mencionada organización religiosa. Pero unas semanas después de la confesión pública, la novedad comenzó a esfumarse y pareció apropiado algún refresco alcohólico, y de ese modo volvió a beber. Pero esta vez, la caritativa organización religiosa llegó a la conclusión de que el caso era patológico y evidentemente no era adecuado para la intervención de Jesús. Así es que le llevaron a una clínica para que el médico lo hiciera mejor que el divino sanador. Este es un aspecto de la moderna mente cultural que merece lo examinemos. Muestra un alarmante grado de disociación y confusión psicológicas. Sí, por un momento consideramos a la humanidad como un individuo. Vemos que el género humano es como una persona arrastrada por fuerzas inconscientes y también al género humano le gusta mantener relegados ciertos problemas en cajones separados. Pero esta es la razón de que concedamos tanta consideración a lo que estamos haciendo, porque la humanidad se ve ahora amenazada por peligros autocreados y mortales que se están desarrollando fuera de nuestro dominio. Nuestro mundo, por así decirlo, está disociado como un neurótico, con el telón de acero marcando la simbólica línea de división. El hombre occidental, dándose cuenta del agresivo deseo de poder del Este, se ve forzado a tomar medidas extraordinarias de defensa, al mismo tiempo que se jacta de su virtud y sus buenas intenciones. Lo que no consigue ver es que son sus propios vicios, que ha cubierto con buenos modales internacionales, los que el mundo comunista le devuelve descarada y metódicamente como un reflejo en el rostro. Lo que Occidente toleró, aunque secretamente y con una ligera sensación de vergüenza, la mentira diplomática, el engaño sistemático, las amenazas veladas, sale ahora a plena luz y en gran cantidad procedente del Este, y nos ata con nudos neuróticos. Es el rostro de la sombra de su propio mal, que sonríe con una mueca al hombre occidental desde el otro lado del telón de acero. Es ese estado de cosas el que explica el peculiar sentimiento de desamparo de tantas gentes de las sociedades occidentales. Han comenzado a darse cuenta de que las dificultades con las que nos enfrentamos son problemas morales y que los intentos para resolverlos con una política de acumulamiento de armas nucleares o de competición económica sirve de poco porque corta los caminos a unos y otros. Muchos de nosotros comprendemos ahora que los medios morales y mentales
serían más eficaces, ya que podrían proporcionarnos una inmunidad psíquica contra la infección siempre creciente. Pero todos esos intentos han demostrado su singular eficacia y la seguirán teniendo mientras tratemos de convencer al mundo y a nosotros de que son solamente ellos, es decir, nuestros adversarios, quienes están equivocados. Sería mucho mejor para nosotros hacer intentos serios para reconocer nuestra propia sombra y sus hechos malvados. Si pudiéramos ver nuestra sombra, el lado oscuro de nuestra naturaleza, seríamos inmunes a toda infección moral y mental y a toda insinuación. Tal como están ahora las cosas, estamos expuestos a cualquier infección porque en realidad estamos haciendo en la práctica las mismas cosas que ellos. Solo que nosotros tenemos la desventaja adicional de que ni vemos ni deseamos comprender lo que estamos haciendo bajo la capa de los buenos modales. El mundo comunista, como puede observarse, tiene un gran mito, al que llamamos ilusión, con la vana esperanza de que nuestro juicio superior lo haga desaparecer. Es el sueño arquetípico, consagrado por el tiempo, de una edad de oro o paraíso, donde todo se provee en abundancia a todo el mundo, y a un jefe grande, justo y sabio, gobierna el jardín de infancia de la humanidad. Este poderoso arquetipo, en su forma infantil, se ha apoderado de ellos, pero jamás desaparecerá del mundo con la simple mirada de nuestro superior punto de vista. Incluso lo mantenemos con nuestro propio infantilismo, porque nuestra civilización occidental también está aferrada por esa mitología. Inconscientemente acariciamos los mismos prejuicios, esperanzas y anhelos. También creemos en el estado feliz, la paz universal, la igualdad de los hombres, en sus eternos derechos humanos, en la justicia, la verdad, y no lo digamos en voz demasiado alta, en el reino de Dios, en la tierra. La triste verdad es que la auténtica vida del hombre consiste en un complejo de oposiciones inexorables, día y noche, nacimiento y muerte, felicidad y desgracia, bueno y malo. Ni siquiera estamos seguros de que uno prevalecerá sobre el otro, de que el bien vencerá al mal o la alegría derrotará la tristeza. La vida es un campo de batalla. Siempre lo fue y siempre lo será. Y si no fuera así, la existencia llegaría a su fin. Fue precisamente este conflicto interior del hombre el que llevó a los primeros cristianos a creer y esperar un pronto fin de este mundo, o a los budistas a rechazar todo deseo y aspiración terrenales. Estas respuestas básicas serían francamente suicidas si no estuvieran ligadas con unas ideas mentales y morales muy peculiares y con prácticas que forman el volumen de ambas religiones y que hasta cierto punto modifican su negación radical del mundo. Bueno, es muy interesante lo que está diciendo, ¿no? Vamos a subir a las imágenes que están acá. Dice, nuestro mundo está disociado como un neurótico. Página anterior, el muro de Berlín. Vamos a ver acá. No se llega a ver bien, pero miren lo que fue el muro, ¿no? Y cómo la mente siempre está en ese estado de dualidad constante, de polaridad. Vamos a ver qué dice acá esta imagen. Toda sociedad tiene su idea del paraíso arquetípico o edad de oro, que según se cree existió una vez y volverá a existir. Izquierda, una pintura norteamericana del siglo XIX.
incorpora la idea de una utopía del pasado. Representa el tratado celebrado en 1682 entre William Penn y los indios, desarrollándose en un paraje ideal donde todo es armonía y paz. Debajo, izquierda, un reflejo de la idea de una utopía venidera, un panel en un parque de Moscú, representa a Lenin guiando al pueblo ruso hacia el futuro. Bueno, ahí está la imagen de Lenin como guía, ¿no? Arriba el jardín del Edén, representado como un jardín amurallado y semejante a un vientre, en una pintura francesa del siglo XV, y mostrando la expulsión de Adán y Eva. Página siguiente, izquierda, la edad dorada de la ingenuidad primitiva está representada en un cuadro titulado Paraíso terrenal del pintor del siglo XVI, Cranach. Derecha, cuadro del pintor flamenco del siglo XVI, Bruegel, titulado País de Collagne, país mítico de deleites sensuales y vida regalada. Los cuentos acerca de ese país fueron muy populares en la Europa medieval, especialmente entre los agobiados campesinos y siervos. Bueno, esas imágenes seguramente están más abajo, creo. A ver. Sí, o no. Creo que sí, son estos. Bueno. Subrayo ese punto porque en nuestros tiempos, hay millones de personas que han perdido la fe en toda clase de religión. Tales personas ya no entienden su religión. Mientras la vida se desliza suavemente sin religión, la pérdida permanece tan buena como inadvertida. Pero cuando llegan los sufrimientos es otra cuestión. Es cuando la gente comienza a buscar una salida y a reflexionar acerca del significado de la vida y sus turbadoras y penosas experiencias. Es significativo que el médico psicólogo, en mi experiencia, es más consultado por judíos y protestantes que por católicos. Era de esperar que así fuera, porque la Iglesia Católica aún se siente responsable de la cura animarum, el cuidado por el bien del alma. Pero en esta edad científica, el psiquiatra es idóneo para que se le planteen las cuestiones que en otro tiempo pertenecían a los dominios del teólogo. La gente percibe que hay gran diferencia, o la habría, entre poseer una creencia positiva en una forma de vida significativa y la creencia en Dios y la inmortalidad. Con frecuencia, el espectro de la muerte cercana da un poderoso incentivo a tales pensamientos. Desde tiempos inmemoriales, los hombres tuvieron ideas acerca de un ser supremo, uno o varios, ¿no? Y uno o varios, y acerca de la tierra del más allá. Solo hoy día piensan que pueden pasarse sin tales ideas. Como no podemos descubrir con un telescopio el trono de Dios en el firmamento o establecer como cierto que un padre o madre amante está aún por ahí, en una forma más o menos corporal, la gente supone que tales ideas no son verdad. Yo más bien diría que no son suficientemente verdad, pues son conceptos de cierta clase que acompañaron a la vida humana desde el tiempo prehistóricos y que aún se abren paso hasta la conciencia con cualquier provocación. El hombre moderno puede afirmar que él prescinde de tales conceptos y que puede apoyar su opinión insistiendo en que no hay pruebas científicas sobre su veracidad. O incluso puede lamentarse de la pérdida de sus creencias, pero puesto que estamos tratando de cosas invisibles e inconocibles, porque Dios está más allá de la comprensión humana y no hay medio alguno de demostrar la inmortalidad, ¿por qué nos preocupamos de su demostración? Aun cuando no conociéramos con la razón nuestra necesidad de sal o de alimento, nadie dejaría por eso de utilizarlos. Podría argumentarse
que la utilización de la sal es una mera ilusión del gusto o una superstición. No obstante, seguiría contribuyendo a nuestro bienestar. Entonces, ¿por qué nos privamos de ideas que demostrarían ser útiles en las crisis y darían sentido a nuestra existencia? ¿Y cómo sabemos que esas ideas no son verdad? Mucha gente estaría de acuerdo conmigo si yo afirmara de plano que tales ideas probablemente son ilusiones. De lo que no se dan cuenta es que la negación es tan imposible de demostrar como la afirmación de la creencia religiosa. Tenemos plena libertad para... Por favor, cierren los micrófonos. Tenemos plena libertad para elegir qué punto de vista vamos a aceptar. En todo caso, será una declaración arbitraria. Sin embargo, hay una poderosa razón empírica en por qué habríamos de fomentar pensamientos que jamás pueden ser demostrados. Es que se sabe que son útiles. El hombre positivamente necesita ideas y convicciones generales que le den sentido a su vida y le permitan encontrar un lugar en el universo. Puede soportar las más increíbles penalidades cuando está convencido de que sirven para algo. Se siente aniquilado cuando, en el colmo de todas sus desgracias, tiene que admitir que está tomando parte en un cuento contado por un idiota. La misión de los símbolos religiosos es dar sentido a la vida del hombre. Los indios, los indios pueblos creen que son hijos del Padre Sol. Y esta creencia dota a su vida con una perspectiva y una finalidad que va más allá de su limitada existencia. Les da amplio espacio para el desenvolvimiento de la personalidad y les permite una vida plena de verdaderas personas. Su situación es mucho más satisfactoria que la del hombre de nuestra civilización, que sabe que es, y seguirá siendo, nada más que un ser vencido, sin un sentido íntimo que darle a su vida. Una sensación de que la existencia tiene un significado más amplio es lo que eleva al hombre más allá del mero ganar y gastar. Si carece de esa sensación, se siente perdido y desgraciado. Si San Pablo hubiera estado convencido de que no era más que un tejedor ambulante de alfombras, con seguridad no hubiera sido el hombre que fue. Su verdadera y significativa vida reside en su íntima certeza de que él era el mensajero del Señor. Se le puede acusar de sufrir megalomanía, pero tal opinión palidece ante el testimonio de la historia y el juicio de las generaciones posteriores. El mito que se posesionó de él le convirtió en algo mucho más grande que un simple artesano. Sin embargo, ese mito consta de símbolos que no fueron inventados conscientemente, solo ocurrieron. No fue el hombre Jesús el que inventó el mito del Dios hombre, ya existía muchos siglos antes de su nacimiento. Él también se vio captado por esa idea simbólica que, como San Marcos nos cuenta, le sacó de la estrecha vida de un carpintero nazareno. Los mitos se remontan a los primitivos narradores y sueños, a los hombres movidos por la excitación de sus fantasías. Esa gente no era muy distinta a la que generaciones posteriores llamaron poetas y filósofos. Los primitivos narradores no se preocupaban del origen de sus fantasías. Fue mucho tiempo después cuando la gente empezó a preguntarse de dónde procedía el relato. Sin embargo, hace muchos siglos, en lo que ahora llamamos Antigua Grecia, la mente humana estaba lo bastante adelantada para sospechar que las historias de los dioses no eran más que arcaicas tradiciones exageradas acerca de reyes y jefes hacía mucho tiempo enterrados.
Los hombres ya adoptaban la opinión de que el mito era muy improbable que significara lo que decía. Por tanto, trataron de reducirlo a una forma comprensible en general. En tiempos más recientes hemos visto que ha ocurrido lo mismo con el simbolismo onírico. Nos dimos cuenta en los días en que la psicología estaba en su infancia que los sueños tenían cierta importancia. Pero al igual que los griegos, se convencieron de que sus mitos eran puras elaboraciones de la historia racional o normal. Así algunos de los precursores de la psicología llegaron a la conclusión de que los sueños no significaban lo que aparentaban. Las imágenes o símbolos que presentaban eran desechados como formas fantásticas en que se presentaban a la mente consciente los contenidos reprimidos de la psique. Así es que se dio por admitido que un sueño significaba algo que era distinto a su relato obvio. Ya expliqué mi desacuerdo con esa idea, desacuerdo que me condujo a estudiar la forma y el contenido de los sueños. ¿Por qué habían de significar algo que era diferente a su contenido? ¿Hay algo en la naturaleza que no sea lo que es? El sueño es un fenómeno normal y natural, y no significa algo que no sea. Hasta el Talmud dice, el sueño es su propia interpretación. La confusión surge porque el contenido del sueño es simbólico y por tanto tiene más de un significado. Los símbolos señalan en direcciones diferentes de las que abarcamos con la mente consciente y por lo tanto se refiere a algo que es inconsciente o al menos no del todo consciente. Para la mente científica, fenómenos tales, no, sí, abajo. Para la mente científica, fenómenos tales como las ideas simbólicas son un engorro, porque no se pueden formular de manera que satisfaga al intelecto y a la lógica. Pero en modo alguno son el único caso de ese tipo de psicología. La incomodidad comienza con el fenómeno del afecto o emoción que se evade de todos los intentos del psicólogo para encasillarlo con una definición. La causa de esa dificultad es la misma en ambos casos, la intervención del inconsciente. Bueno, hasta acá vamos a leer hoy. Vamos a dejarlo en la página 85. No sé si quieren hacer alguna consulta o quieren hacer algún aporte con respecto, ya estamos entrando a la parte de los símbolos, ¿no? Más específicamente de los arquetipos. Bueno, vamos a pasar entonces al Tratado Elemental de Ciencia Oculta de Papus. Nos habíamos quedado para iniciar en el capítulo 5. Habíamos hablado también de los símbolos, ¿sí? De la etimología también de algunas palabras que son simbólicas, que tienen un anclaje energético y que tienen una profundidad arquetípica también. Vamos a pasar al capítulo 5 que se llama La expresión analítica de las ideas. En cada capítulo Papus pone como una especie de índice de títulos de lo que vamos a leer. ¿Sí? En este caso es la expresión analítica de las ideas, los cuadros analógicos, la magia, las 10 proposiciones de Isis sin velo de H.P. Blavatsky, cuadro mágico del cuaternario de Agripa, la astrología y lectura de los cuadros analógicos, adaptación del ternario. No creo que hoy lleguemos a ver todo, pero bueno, vamos a empezar con el primer título, que es la expresión analítica de las ideas. En todos los métodos que usa el iniciado para expresar sus ideas, jamás hemos visto que sufran la menor variación las formas generales de exponer. Cambia así el valor de los signos empleados, pero a eso se reduce todo. ¿Qué habrá de hacerse para desarrollar en armonioso conjunto las correlaciones que existen entre los sujetos tratados? En cualquier tratado de ocultismo hallaremos frecuentemente frases como la que sigue.
El águila corresponde al aire, expresión que resultará incomprensible mientras no tengamos su clave. Bueno, esto ya está hablando de frases que tienen que ver con la alquimia, ¿no? La clave está en determinada forma de exposición, establecida en consonancia con el método de la ciencia oculta, la analogía. Este método consiste en expresar las ideas de tal suerte que permitan al observador recoger, al primer golpe de vista, las relaciones que existen entre la ley, el hecho y el principio del fenómeno estudiado. Así que dado el hecho, inmediatamente podréis descubrir la ley que los gobierna y la relación que exista entre esa ley y otros hechos. Como es innegable que dos cosas, hechos análogas a una tercera ley, son análogas entre sí, sencillamente descubriréis la relación que existe entre el hecho observado y uno cualquiera de los otros fenómenos. Es evidente que este método analiza y esclarece las narraciones simbólicas. Por tal causa, nunca fue empleado fuera de los templos y de las conversaciones entre el maestro y el discípulo. En él se basa la construcción de ciertos cuadros que se disponen de determinada manera. Para descubrir la clave del sistema, trataremos de reconstituirle en todas sus partes. La lectura de un relato simbólico revela que contiene tres sentidos o interpretaciones. Primeramente uno positivo, expresado por los propios detalles de la historia narrada. Un hijo es el producto de la reunión del padre y de la madre. Luego observo otro, expresado en las relaciones que enlazan a los personajes, relación entre la luz y la sombra y la penumbra. Y por último, veo una significación hermética y por lo mismo muy general, ley de producción de la naturaleza, el sol y la luna, originando a Mercurio. La ley que domina en todo esto, es la ley del tres. Los principios son el activo, el pasivo y el neutro. Para descubrir las relaciones que existen entre estos tres hechos, producción del niño, producción de la penumbra, producción del mercurio, las escribiré por su orden consignando claramente cuál es el principio activo, cuál es el pasivo y cuál es el neutro, de la siguiente manera. Bueno, y acá ven, está el cuadro. Positivo, padre, luz, sol. Negativo, madre, sombra, luna. Neutro, hijo, penumbra, mercurio. Basta dar un vistazo a la seriación construida para observar que las relaciones están perfectamente señaladas. Todos los principios activos de los hechos marcados se alinean bajo el signo más, que a todos gobierna. Cosa igual ocurre con los principios pasivos y neutros. Todos los hechos están ordenados en la propia disposición, siguiendo la línea horizontal y la manera que leyendo este cuadro verticalmente se tienen las relaciones de los principios entre sí, y leyéndolo horizontalmente se observan las relaciones entre los principios y los hechos. De la consideración del conjunto se desprende la ley general. Una consecuencia importante que se deduce de esta disposición es que como todos los hechos están gobernados por la misma ley, deberán ser análogos entre sí y se podrán reemplazar los unos por los otros, teniendo el cuidado de escoger para sustituir una palabra, otra regida por idéntico principio. En esto se engendra la confusión de muchas personas cuando ven dos hechos aparentemente discordantes que se enlazan en párrafos como el que sigue. Nuestro Mercurio andrógino es el hijo del Sol barbudo y de su compañera la Luna. ¿Qué relaciones pueden existir entre dicho metal, los planetas y la generación que se les atribuye? Y sin embargo, esto no es más que una aplicación de los cuadros analógicos, porque de ella se desprende notoriamente lo que el alquimista se propuso decir, y para demostrarlo basta cambiar las palabras sol por su equivalente oro y la luna por plata. La frase entonces nos dirá, nuestro Mercurio andrógino es el... Ay, no sé qué dice, ay, a ver, voy a agarrar el libro.
Bueno, no sé. Es del oro y de la plata. Vamos a ir más arriba a ver los cuadritos que los pasé de largo. A ver qué dice. Dice, bueno, mercurio andrógino, representado por el hijo, es igual al neutro. El sol barbudo, el padre, es el activo. La luna compañera, la madre, es el pasivo. Véase sus correlaciones. Bueno, acá pueden ver la relación con los metales, ¿no? Acá ya está hablando de conceptos plenamente de la alquimia o del simbolismo hermético. No sé dónde dejé el libro físico para ver, acá está, para ver qué dice ahí, porque no está muy bien traducido en el PDF. Denme un segundito. Acá está. Ah, bueno, no, no era, es el hijo, dice, nuestro mercurio andrógino es el hijo del oro y de la plata. Ahí está. Por lo demás, si recordáis lo que he dicho en el capítulo anterior respecto de la alquimia, comprenderéis lo que aquí tratado, lo que aquí está re mal tipiado. Comprenderán lo que aquí tratado sin dificultad ninguna. Otras frases resultan igualmente de fácil reducción para quien conozca sus correlaciones, permaneciendo incomprensibles ante la curiosidad estéril de los profanos. El alquimista no dirá nunca cambio lo sólido en líquido, sino cambio la tierra sólido en agua líquido. La gente poco documentada en estos estudios toma al pie de la letra las frases alquímicas y así al leer cambiarás el agua en tierra y separarás la tierra del fuego, se han arruinado antes de que encontraran el modo de convertir el agua en humus o de separar la tierra del fuego. Esta clase de gente no ha contribuido poco a lanzar sobre la ciencia oculta el descrédito que la rodea aún hoy en día. No es necesario molestarse mucho para encontrar personas instruidas que gravemente sostienen que la física de los antiguos no pasaba del estudio de los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Esas son precisamente las que hallan y juzgan tan oscuros los libros herméticos, y con razón, por lo que se refiere a su caso. Si se ha comprendido bien el uso del método analógico, se verá enseguida la importancia que tienen los cuadros donde se indican las correlaciones existentes entre diversos objetos. Dichas correlaciones resultaban de una utilidad extrema en la práctica de determinadas ciencias antiguas, y entre ellas la magia y la astrología. Es tal la masa de prejuicios que se ha formado respecto de dichas ciencias que juzgo necesario dar algunas explicaciones acerca de las mismas. Y acá entramos en un subtítulo, ¿no? La magia. Dice, la magia consistía en la realización de las propiedades psíquicas que se habían adquirido en el transcurso de los diversos grados de la iniciación. Habiendo comprobado los antiguos la disfunción universal de la vida, averiguaron la universal influencia de la voluntad, su desarrollo en el objeto que ha de proponerse todo hombre que aspire a dominar las fuerzas de la naturaleza. Pero, ¿se puede someter estas energías? Ciertamente, mas como quiera que tal afirmación sorprenderá en alto grado y que pugna con las ideas contemporáneas, voy a dar los siguientes detalles, a título de pura información, sin declarar mi parecer ni en pro ni en contra. Asegúrase que el mundo sensible por todas partes está compenetrado por otro mundo, cuya esfera escapa a la acción de los sentidos y sus percepciones.
El mundo visible viene a ser un duplicado del invisible, y esta es la morada de una multitud de seres espirituales que se dividen en varias categorías. Los unos son insensibles al bien y al mal, pero pueden convertirse en instrumentos de ambos. Se los denomina espíritus elementarios o elementales. Los otros son vitales vestigios de hombres imperfectamente desarrollados, de voluntades perversas, y también los suicidas forman un conjunto que recibe el nombre de larvas. Constantemente los guía un solo estímulo, el deseo que jamás ven colmado. Por último, en este mundo invisible están nuestras ideas y pensamientos, que allí perduran como si fuesen positivos seres vivientes. Cada pensamiento del hombre, en el momento de generarse, pasa al mundo interior, donde se convierte en una entidad activa por su asociación, por lo que podríamos llamar su función, con un elemental, es decir, con una de las fuerzas semi-inteligentes de los reinos de la naturaleza. Sobrevive como una inteligencia activa esta criatura engendrada por el espíritu durante un periodo de tiempo más o menos largo, según fuere la intensidad original de la acción cerebral que le dio nacimiento. De tal suerte, un buen pensamiento se perpetúa como un poder activo y bienhechor, y uno malo como un demonio generador de males. Así el hombre puebla sin cesar el ambiente, el espacio, de un mundo que le es propio, donde pululan los engendros de su fantasía, de sus deseos, de sus apetitos y de sus pasiones. Esta corriente opera en proporción de su intensidad dinámica sobre toda la organización sensible o nerviosa que se ponga en contacto. Bueno, recordemos, hemos leído de manera grupal a Tolle, y justamente él dice que todo pensamiento está sostenido por un elemental y por un elemental colectivo, por un egregor también. Entonces, todas las religiones o todas las doctrinas esotéricas hablan del pensamiento, ¿no? De cuidar el pensamiento y de cuidar también lo que emitimos, de la palabra, ¿no? Que es creadora. El verbo es creador. El budista la llama Sushantva, el indio la nombra karma. El adepto maneja conscientemente estas formas. Los demás seres humanos las dejan ir sin darse cuenta de que existen. Sinet, el mundo oculto. Bueno, Sinet, para los que no saben, es un autor teósofo, ¿sí? El agente por medio del cual se actúa sobre estas fuerzas intelectuales es la voluntad. Puede verse en el capítulo 3 que las facultades humanas por sí mismas son indiferentes al bien y al mal. Su alcance y efectos varían según el impulso que les imprime su voluntad. Lo propio, absolutamente, ocurre con relación a los seres elementarios. Ocurre a veces con algunos hombres que abandonan por completo el uso de su poder volitivo y buscan la manera de entrar en relación con el mundo invisible. Sucede en estas circunstancias que las creaciones perversas, las larvas, hallan el modo de intensificar su débil existencia absorbiendo la de sus víctimas. Antes formaban las huestes de la brujería y hoy forman las huestes del mediumismo de los espiritistas. La diferencia que separa a un mago de un brujo es que el primero sabe bien lo que hace y que ha de resultar de ello, y el segundo lo ignora completamente. Lo importante en estas acciones es la voluntad. Todas las tradiciones coinciden en dicha afirmación, como observa Fabri de Olivet. Y Herocles, después de haber expuesto este primer modo de explicar los versos de que se trata, toca el segundo ligeramente, diciendo que la voluntad del hombre puede influir en la providencia
cuando la que actúa es un alma poderosa que cuenta con el apoyo del cielo para operar bajo su divina tutela. Esto constituyó una parte de la doctrina enseñada en los misterios, de que lo que se prohibía la divulgación entre profanos, de lo que se prohibía la divulgación entre profanos. Según esa doctrina, cuyas huellas muy evidentes se pueden hallar en los escritos de Platón, la voluntad exaltada por la fe podía subyugar a la propia necesidad, ordenar a la naturaleza y hacer milagros. La voluntad es el principio sobre el que se apoya la magia de los discípulos de Zoroastro. Jesús, cuando parabólicamente dice que con la fe se transportan las montañas, no hace más que seguir la tradición teosófica conocida por todos los sabios. La rectitud de corazón y la fe triunfan contra todos los obstáculos, decía Conce. Cualquier hombre puede hacerse igual a los sabios y a los héroes, cuya memoria reverencian las naciones, enseña Mengse. Nunca ocurre que sea el poder lo que falta, lo que suele no existir es la voluntad. Cuando positivamente se quiere algo, ese algo se consigue. Estas ideas de los teósofos chinos también aparecen en los viejos textos indostánicos y aún en algunos escritores de los países de Europa, quienes, como ya lo he dicho antes, carecían de la necesaria erudición para que se los pudiera tachar de imitadores. Cuando más grande es la voluntad, dice Bohme, más grande es el ser dueño de ella y más poderosamente inspirado resulta. La voluntad y la libertad son una misma cosa. Fabri de Olivet. Las relaciones del mundo visible con el invisible fueron aplicadas a todos los seres incorpóreos y los magos se dieron especiales denominaciones que suponían velederas para llamarlas. Su ayuda no servía más que para una cosa, para condensar alrededor del adepto mayor cantidad de fuerza universal de movimiento, mediante lo que podía producir resultados en proporción con la intensidad de sus psíquicas facultades. El cerebro humano es un generador inagotable de fuerza cósmica de la calidad más sublimada que extrae de la energía inferior de la naturaleza bruta. El adepto completo hace de sí mismo un centro de irradiación de virtualidades, de donde nacerán correlaciones y correlaciones en el transcurso de las edades venideras. Tal es la clave del misterioso poder que posee para proyectar y materializar en el mundo visible las formas que su imaginación ha construido en lo invisible, valiéndose de la materia cósmica inerte. El adepto no crea nada nuevo, no hace más que usar, manipulándolos con ellos, los materiales que la naturaleza ha almacenado a su alrededor, la materia prima que, durante eternidades, ha pasado a través de todas las formas. No tiene que preocuparse sino de escoger la que le convenga y llamarla a la existencia objetiva. Pero esto que digo, ¿no resultará a sus sabios biólogos el ensueño de un trastornado? Kutumi. Esto lo dice Kutumi en obra citada. Maestro Kutumi. Las relaciones de lo invisible con lo visible habían sido ensanchadas hasta tocar en los más extremos límites de una forma tan perfecta que se sabía cuál era el camino o cadena que recorre cualquier objeto, sea el que fuere, para remontarse a la inteligencia a quien debe su estructura. Por eso se usaban determinadas cosas y determinados signos, con el propósito de fijar la voluntad en la realización de las operaciones mágicas. Bueno, eso es re importante, ¿no? Porque el símbolo también es una forma de fijar la voluntad.
¿no? El telesma. Eso es el telesma. Esas cosas no eran ni servían más que como punto de apoyo, donde se afianzaba la voluntad del adepto para influir como un potente imán sobre la fuerza universal. El adepto no puede obtener ni producir nada que vaya contra la naturaleza, el milagro, en una palabra, por la sencilla razón de que el milagro no existe. Para esclarecer este asunto, creo que lo mejor es reproducir las conclusiones de Madame Blavatsky en su obra Isis sin velo. Primero, no existen los milagros. Todo cuanto ocurre es efecto de una ley eterna, inmutable, siempre activa. El milagro aparente, no es otra cosa que una operación de fuerzas antagónicas a la que el doctor Carpenter, miembro de la Real Sociedad, hombre de grandes conocimientos pero de poco saber, denomina las leyes bien demostradas de la naturaleza. Como muchos de sus compañeros, el doctor Carpenter ignora un detalle, que pueden existir leyes que antes fueron conocidas y que sin embargo hoy ignora la ciencia. Segundo, la naturaleza es triuna. Acá hay un llamado. Dice, la división ternaria es la base de todo el esoterismo. De todas suertes, este ternario llega a su pleno desarrollo en la constitución septenaria de la naturaleza. Este es un comentario de Papus. Primero, naturaleza visible u objetiva. Segundo, naturaleza invisible, oculta, naturante, modelo exacto y principio vital de la obra, de la otra, perdón. Tercero, por encima de ambas está el espíritu, que es origen de todas las fuerzas, eterno e indestructible. Las naturalezas inferiores cambian constantemente, la más elevada jamás. Tercero, el hombre es también triuno. Primero, el cuerpo físico, hombre objetivo. Segundo, el cuerpo astral, vitalizante o alma, es el hombre real. Tercero, estos dos elementos están tonalizados e iluminados por un tercero, el espíritu inmortal. Cuando el hombre real llega a fundirse en el seno del último elemento, el espíritu se transforma en una entidad inmortal. Cuarto, considerada la magia como ciencia, es el conocimiento de estos principios y de la vía por donde la omnisciencia y la omnipotencia del espíritu y su control sobre las fuerzas de la naturaleza pueden ser adquiridas. En un periodo en que el investigador aún vive en un cuerpo carnal perecedero. Considerada como arte, la magia es la aplicación a la práctica de los indicados conocimientos. Quinto, el torcido conocimiento de los arcanos constituye la brujería. Cuando estos misterios se enlazan con la idea del bien, forman la verdadera magia. Sexto, el medium es la antípoda del adepto. Aquel es un pasivo instrumento de influencias extrañas. El iniciado actúa activamente en sí mismo y domina todas las potencias inferiores. Séptimo, todo lo que es, lo que ha sido y será, estando estereotipado en la luz astral, que son las tablas del universo invisible, el iniciado puede leerlo, valiéndose del poder de visión de su propio espíritu para saber cuánto haya pasado y deba pasar. 8. Las razas de humanos difieren en la cuestión de dones espirituales, como difieren en los caracteres físicos, color, estatura, etc. En determinados pueblos, las videntes existen naturalmente, en otros aparecen los medium. En algunos, la gente se entrega a la práctica de la brujería y de generación en generación se transmiten las reglas secretas de los procedimientos maleficiadores. Estas reglas dominan un cuadro de fenómenos psíquicos más o menos amplio.
9. Constituye un aspecto de la habilidad mágica, la extracción voluntaria y consciente del hombre interior, forma astral, para proyectarla fuera del hombre externo, cuerpo físico. En el caso que ofrecen determinados medium, dicha salida se efectúa sí, pero de una manera involuntaria e inconsciente. En ellos, el cuerpo aparece más o menos cataleptizado durante la realización del fenómeno. Pero cuando se trata de un iniciado, nada indica la salida y ausencia de la forma astral, pues los sentidos físicos perduran vigilantes y el adepto parece que está abstraído, con el pensamiento en otra parte, como se dice vulgarmente. Ni el tiempo ni el espacio ofrecen dificultades a las peregrinaciones del cuerpo astral. El taumaturgo experimentado en cuestiones de ciencia oculta puede hacer las cosas de manera que resulte que desaparece su cuerpo físico o que toma el aspecto y forma que el adepto le conviene. Puede hacer visible su forma actual y darle proteicas condiciones. En ambos casos, el efecto reconoce por causa una alusión mesmérica colectiva de las percepciones de todos los circunstantes. Esta alucinación es tan perfecta que quien la sufre jurará toda la vida que lo que vio fue verdad, aunque realmente solo ha sido una pintura espiritual trazada en su intelecto por la voluntad irresistible del mesmerizador. Mientras que la forma astral puede ir y venir por todas partes, trasponer cualquier obstáculo y ser vista a cualquier distancia del cuerpo físico, éste continúa supeditado a las condiciones ordinarias de transporte. Cierto que ofrecerá el fenómeno de la levitación cuando entre en estados magnéticos especiales, pero de todas maneras no puede cambiar de sitio si no es de la manera vulgar que todos conocemos. La materia inerte en determinadas circunstancias y condiciones puede ser desintegrada, pasar a través de los muros y luego volver a su anterior estado de corporeidad tangible. Pero nada de esto se puede lograr cuando se trata de cuerpos vivientes. Los swedenborgianos creen en la ciencia inicial, y la ciencia iniciática enseña que frecuentemente el alma abandona el cuerpo vivo y que cada día, en cada condición de existencia, tropezamos con estos cadáveres vivientes. El caso puede ser efecto de causas distintas, entre las cuales figuran el miedo, el dolor, un estado de intensa desesperación y ciertos padecimientos y dolencias. En la cáscara vacía que queda, puede entrar y vivir la forma astral de un iniciado brujesco o de un elementario, alma humana desencarnada, ansiosa de proseguir la vida terrestre. Y también, aunque sea más infrecuente el caso, un elemental. Un adepto de la magia blanca tiene indudablemente el mismo poder, pero hecha excepción de las ocasiones en que tenga el deber de ejecutar algo imprescindible y de importancia extraordinaria, nunca quiere apoderarse del organismo de una persona ausente e impura. Esperen que me perdí, porque estoy leyendo el libro, porque está mal tipiado el PDF. Bueno, dice, en la locura, el ser astral del alienado está medio entorpecido, perturbado y sujeto a la influencia de toda clase de espíritus que se avecinen o ausenten del cuerpo de modo definitivo.
Entonces el organismo está ocupado por alguna entidad vampírica en proceso de desintegración que se adhiere desesperadamente a la existencia, ansiosa de saborear los placeres sensuales, que prolonga un poco más, valiéndose del indicado arbitrio. 10. La piedra angular de la magia es un práctico y profundo conocimiento del magnetismo y la electricidad, de sus cualidades y de sus correlaciones y potencialidades. Sobre todo, lo que resulta imprescindible es llegar a familiarizarse con sus efectos en y sobre el reino animal y ser humano. Existen propiedades ocultas tan sorprendentes como las del imán en muchos otros minerales que los expertos en magia deben conocer, propiedades que la llamada ciencia exacta ignora aún totalmente. Igualmente, los vegetales tienen en alto grado propiedades místicas y los secretos de las hierbas del sueño y de los encantos no se han perdido más que para la ciencia europea, que los desconoce si se exceptúan los ejemplos del opio y del hashish, ¿no? Hashish. Este está durmiendo, pero escucha, ¿eh? Porque me tiene que corregir, estaba dormido. Y de atrás me corrigió igual. Es tremendo. Y aún resulta que los efectos psíquicos de reducido número de plantas se consideran como casos de desorden mental pasajero. Las mujeres de Tesalia y de Epiro y las seriofantes de los ritos sabáceos no se llevaron muchos secretos de dicha especie cuando cayó el templo. Siempre se han conservado, y los que conocen la naturaleza del soma saben también cuáles son las propiedades de otras plantas. Resumiendo, la magia de la sabiduría espiritual. La naturaleza es la aliada material, la pupila y la servidora del mágico. Un principio vital común llena todas las cosas, y este principio experimenta la dominación de la voluntad humana que ha llegado a la perfección. El adepto puede estimular los movimientos de las fuerzas naturales en las plantas y en los animales, hasta un grado sobrenatural. Tales acciones, lejos de obstruir el curso de la naturaleza, actúan, al contrario, en concepto de ayudante y suministran las condiciones de una acción vital más intensa. El adepto puede estimular no, esto ya lo leí, perdón. El adepto puede dominar las sensaciones y alterar las condiciones de los cuerpos físicos y astrales de las demás personas no pertenecientes al adeptado. Puede también gobernar y emplear como quiera a los espíritus de los elementales, pero no puede ejercer ninguna acción sobre el espíritu inmortal de ningún ser humano o muerto, porque esas entidades espirituales son todas por igual, chispas de la esencia divina que no pueden ser supeditadas por ningún influjo extraño. Bueno, todo esto es una cita de HPB de Isis Sin Velo. Este notable fragmento arroja viva luz sobre los arcanos de la práctica de la magia, así como también sobre los fenómenos que en nuestros días obtienen los espiritistas. De todas formas, es interesante buscar el origen de las teorías referentes a los intermediarios entre el hombre y lo invisible. Me permitiré reproducir algunas palabras de Fabri de Olivet. Pitágoras designó a Dios con el 1, a la materia con el 2 y al universo con el 12, que resulta de la unión de ambas cifras. Este número se forma multiplicando el 3 por el 4, es decir, que dicho filósofo imaginaba el mundo universal como un compuesto de 3 mundos particulares que, encadenándose entre sí por medio de 4 modificaciones elementales, se desarrollan en 12 esferas concéntricas. El ser inefable que llena estas 12 esferas, sin ser abarcado por ninguna, es Dios. Pitágoras le daba por alma la verdad y por cuerpo de luz. Las inteligencias que pueblan los 3 mundos eran, primeramente,
los dioses inmortales propiamente dichos, después los héroes glorificados y por último los demonios terrestres. Los dioses inmortales, emanaciones directas del ser increado y manifestaciones de sus facultades infinitas, se denominaban así porque no podían jamás caer en el olvido de su Padre, ni vagar en las tinieblas de la ignorancia y de la impiedad. En cambio, las almas de los hombres que originan, según su grado de pureza, a los héroes glorificados y a los demonios terrestres, pueden morir en ocasiones para la vida divina por virtud de su voluntario alejamiento de Dios. Pues la muerte de la... Sí, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, vamos a seguir con la lectura entonces. Esperen que me perdí. Ahí está. Pues la muerte de la esencia intelectual, según Pitágoras, imitado es esto por Platón, no era más que la ignorancia y la impiedad. De acuerdo con el sistema de las emanaciones, se concebía la unidad absoluta en Dios como alma espiritual del universo, como el principio de la existencia, como la luz de las luces. Se creía que esta unidad inaccesible al propio entendimiento producía, por emanación una difusión de luz que marchando desde el centro hacia la circunferencia iba apagando insensiblemente su brillo y perdiendo su pureza hasta tocar en los confines de las sombras, en las cuales terminaba por perderse, de forma que sus divergentes rayos cada vez eran menos espirituales y rechazados por las tinieblas, se condensaban al mezclarse con la oscuridad, tomando forma corpórea de la que salen todas las especies de seres que el mundo encierra. De esta suerte se admitía que entre el Ser Supremo y el hombre existe una cadena innumerable de entidades intermediarias, cuyas perfecciones decrecen en proporción directa con su alejamiento del principio creador. Todos los filósofos y todos los sectarios que admitieron esta jerarquía espiritual consideraron, desde los puntos de vista que les eran propios, a los distintos seres que la componen. Los magos de Persia veían una seriación de genios más o menos perfectos y le adjudicaron nombres correspondientes a sus perfecciones de que se valían para evocarlos. De esto proviene la magia de los persas, recibida por los indios durante su periodo de cautividad en Babilonia, a la que denominaron Cábala. A esta magia se incorporó la astrología de los caldeos, quienes consideraban a los astros seres animados pertenecientes a la cadena universal de las emanaciones divinas. En Egipto se mezcló con los misterios de la naturaleza y se encerró en los santuarios, donde los sacerdotes la enseñaban bajo el disfraz de los símbolos y los jeroglíficos. Pitágoras, imaginando esta jerarquía universal como una progresión geométrica, supuso que la componen seres sometidos a relaciones armónicas y estableció leyes del universo, por analogía con las de la música. Denominó armonía al movimiento de las esferas celestes y se sirvió de los números para expresar las facultades de entidades diferentes, sus relaciones e influencias. Hierocles hace mención de un libro sagrado que se atribuye a dicho filósofo, en el cual nombra a la divinidad el número de los números. Platón, en algunos siglos después, considera a estos seres como ideas y tipos. Trataba de escudriñar su estructura y de someterlos por eficacia de la dialéctica y del poder del pensamiento. Cinesius, que reunía la doctrina de Pitágoras a la de Platón, llamaba a Dios unas veces el número de los números y otras ideas de las ideas.
Los gnósticos daban a los seres intermediarios el nombre de eons. Este nombre, que significa en egipcio un principio de voluntad, desarrollándose por virtud de una facultad plástica inherente, se aplica en griego a una duración indefinida. Fabré de Olivet. Otra cuestión que quiero abordar, siquiera sea ligeramente antes de perseguir adelante, es la predicción de los acontecimientos futuros. La ciencia adivinatoria por excelencia es la astrología. Si se recuerdan los datos que nos aporta la doctrina de Pitágoras referente a la libertad y la necesidad, será fácil ver cuáles son las razones teóricas que guían a los investigadores en tales estudios. Como todo es analógico en la naturaleza, las leyes que guían a los mundos en su marcha deben guiar igualmente a la humanidad, que es el cerebro de la Tierra, y a los hombres, que son los elementos celulares de la humanidad. De todos modos, el imperio de la voluntad es tan poderoso que, como ya se ha visto, puede llegar al dominio de la necesidad. De aquí se deduce esta fórmula que constituye la base de la astrología. Bueno, a ver, vamos a ver más abajo, que está en latín. Dice, astra inclinant, non necesitan. Los astros inclinan, pero no determinan. Lo vamos a dejar acá, a ver cuánto queda. Oh, sigue, es largo este capítulo. Lo vamos a dejar en esta idea que está puesta en latín sobre la astrología. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o tiene alguna duda? En la página, a ver, Eduardo Fabio Jiménez, en la página del libro estaríamos en la 103 y en la del PDF en la 119. Y nos quedamos por hoy acá, porque si no, me dan ganas de terminar el capítulo, a ver cuándo queda. No, y después vienen un montón de cuadros bastante complejos. Así que lo vamos a dejar acá y la próxima reunión vamos a ver si podemos avanzar un poquito más porque ya se viene la parte que más me gusta de Papus. Bueno, acá empiezan los cuadros, todo por analogía. Tiene algo de astrología, bueno, algo de alquimia, un poquito de todo, Papus, acá. Así que bueno, lo vamos a dejar acá por hoy, a ver si podemos abordarlo la próxima reunión. Ah, 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 ah. Ahí está, lo dejamos acá. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o quiere dar algún aporte de lo leído? ¿Qué les parece, Papus? No es un autor muy abordado, esa es la realidad. Bueno, yo tengo muy poquito en todo esto, entonces para mí todo esto es fascinante, es increíble, te abre una puerta demasiado amplia a un conocimiento que abona en mucho, que abona mucho en lo poco que sabemos, pero inspira, te insta a seguir ah, adquiriendo sabiduría, conocimiento. Es increíble. Muchísimas gracias, Shami, por la manera en que nos los compartes. Bueno, la rama síntesis es increíble que tenemos unos eh, maestros o enseñantes que son sorprendentes. Muchas gracias. Gracias a vos, Jacibe, y bueno, gracias por tus palabras. Acá estaba durmiendo, pero se despertó justo para escuchar el halago. Yo ya tengo la Un varita, abrazo, la varita mágica. Marcia, gracias. ¿Qué decías, Dani? Ya tengo la varita mágica. Estoy acá, ya Bueno, tengo. vamos a hacer el cierre y bueno, nos vemos a las 20 horas porque tenemos doctrina secreta hoy, ¿eh? Gracias, Vamos a chicos. seguir con HPV. Bueno, nos preparamos, nos ponemos erguidos, llevamos la visión al entrecejo,
Inhalamos y exhalamos por nariz de manera rítmica. Y al exhalar, decimos 3 veces el monosílabo sagrado, el nombre del Padre, Madre, el Om. 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 Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente y con una respiración suave y profunda retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, muchas gracias. Recuerden que hoy a las 20 horas de Argentina tenemos otra actividad, la de doctrina secreta. Y bueno, los esperamos. Que estén bien y que pasen una linda tarde. Feliz tarde, paz profunda. Gracias, Gracias, Yamuna. Gracias, igualmente. Casibe. Gracias, Ani. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias, Eduardo.